Bueno, simplemente algunas remarcas, si vale el término. Obviamente, por si acaso, ya hemos comentado que esto es equivalente al HS. Un segundito. Este es de la familia del HS20, por si acaso. El estándar, reitero que en Bolivia ya no se utiliza, por si acaso se utiliza, si es estándar, el HS25. ¿Cómo lo vuelvo yo HS25? Simplemente multiplicando por 1,25, por si acaso. En el estándar se utiliza este, no se utiliza ya el HS20. Simplemente eso, por si acaso, una aclaración hemos hecho, pero para el HS20 que no se utiliza ya en Bolivia, por si acaso. La ABC ya no permite utilizar el HS20, ya es el HS25 para alguna situación. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la norma ASHTO-LRFD, que reitero, no lo han debido estudiar, ya les puedo comentar por experiencia que intentamos hacer unas alcantarillas en un proyecto con este método, pero la verdad que no lo han debido estudiar todavía adecuadamente, porque hay mucho conflicto entre ellos, pero en todo caso lo vamos a ver directamente, aquí están, es la misma alcantarilla, obviamente siempre voy a recalcar esto, en puentes es 2.500 por si acaso. Para hormigón armado de edificios, en fin, todo ese tema es 2.400, pero en puentes, por la parte de que tiene mayor armadura, se utiliza eso. Muy bien, obviamente la parte del suelo, ángulo de fricción, no nos da, ¿no? El encargado de suelos. Aquí, bueno, la parte de las recomendaciones que tiene el LRFD, entre la separación, en fin, todo ese tema, aquí tenemos esa condición, básicamente, ¿no? Definitivamente. Entonces, tenemos ahí el espesor que, reitero, obedeciendo a lo que dice la ASHTO. Bueno, también la parte de las recomendaciones, en fin, si es una zona que realmente tiene es malo directamente que pueda atacar al hormigón, por supuesto de que se recomienda de que sea por lo menos unos 5 centímetros de recubrimiento, ¿no? El muro algo similar, en definitiva, y vemos cómo se calcula, si vale el término, directamente, ahí tenemos entonces todas las consideraciones que tiene. Bueno, obviamente aquí hay combinaciones, por si acaso, para poder efectuar la parte de ya sea el diseño o el cálculo mismo. En el servicio, obviamente, esto es para ver las flechas, en fin, todo ese tema. Y por supuesto de que también para la parte de diseño, es esto, para el diseño. Este es para el diseño mismo ya. Todas estas cosas que estamos viendo es para diseño. Esto para ver la parte de flechas, en fin, todo ese tema, inicialmente siempre es eso, por si acaso. Entonces tenemos esas condiciones que cumplir, básicamente, de lo que dice la parte del ASHTO. Los modificadores de carga, bueno, ya conocemos. Para los factores de resistencia, bueno, son los que dan para flexión, para corte. La presión vertical obedece a esta ecuación directamente. Bajo el terraplén, insisto, esto es del ASHTO. Aquí está definido a qué se refiere cada uno de estos elementos que estamos viendo. Entonces tenemos ahí. Perdón. Apaguen su micrófono, por favor, o quieren preguntar algo, ¿hay algún ruido?
Alguien está con el micrófono abierto. Ok. Muy bien. Obviamente, igual que en el anterior, vemos el paquete estructural. Esto es el que, a ver, acá en Bolivia no he conocido yo en los proyectos grandes que diseñen esto. Normalmente conozco a un gaucho, Cerruti, no sé si está vivo, ya era de bastante edad, y hay otro peruano que viene, por ejemplo, a la doble vía La Paz Oruro, vienen, y él lo que dan, básicamente, bueno, los de suelos, me imagino que ustedes se ubican un poco más, los que están llevando, perdón, carreteras, obviamente hay todas estas cosas, ¿no? No es todo el tiempo 7 centímetros, 5 centímetros, en fin, lo definen ellos, ¿no? Directamente. Bueno, aquí vemos entonces las condiciones que tiene que tener y obviamente cumple por si acaso. La parte superior de la alcantarilla, ahí vemos cuáles son estos parámetros, en fin, todo ese tema para poder entender la parte de los pesos. Ven que realmente complica bastante, entonces ahí tenemos este valor. La parte de la, qué sé yo, la presión del terreno. Ahí tienen todo lo que estamos comentando directamente. La presión lateral obviamente obedece a esta fórmula. Ahí tenemos la parte de las variables que utiliza la ecuación. El empuje, bueno, esto obviamente es la teoría, aquí no hay ninguna otra cosa, ¿no? Directamente. Entonces tenemos las dos alturas, uno acá y otro aquí abajo, directamente. Es lo que estamos viendo, por si acaso. Un segundito, ahí tenemos el empuje del suelo para los dos casos y por supuesto tenemos ese empuje que tiene de acuerdo a la parte de la fuerza para cada uno de ellos. Carga vehicular, bueno, aquí está. Si está en contacto, aquí trata de entrar. Tiene algunas cosas. Bueno, cambia aquí nuevamente, pero como siempre, puta, medio este cuentito, ¿no? Cómo se distribuye básicamente el ancho. Antes era otra, ¿no es cierto? Ahora cambia, pero sigue con la deficiencia particularmente para mí. Ahí tenemos la luz libre, en fin, todo en metros. Aquí intentan básicamente hacer, pero esto, la única forma de resolver es con el elemento finito. No, aquí, bueno, son criterios, en fin, todo ese tema, pero insisto, no entran a resolverlo de una forma científica, no lo resuelven, en definitiva. Ahí vemos para la parte de la distribución, con todos estos parámetros, obviamente, nuevamente hacen unas ecuaciones para asimilar, digamos, que sea en el espacio. Obviamente aquí dan la argumentación por qué están tomando todas estas cosas, ¿no? Directamente. Obviamente se refiere, por si acaso, a la parte de los ejes que tiene el modelo matemático. Ahí tenemos entonces el ancho que se distribuye. Y por supuesto, la parte de los valores que nos da de acuerdo a la tabla. Aquí utilizan estas tablas por si acaso. En el, les he pasado por si acaso el LRF de 2020, entonces pueden fijarse estas tablas para poder ver los valores que tiene que tener tanto para momento positivo como negativo, básicamente. Esto ya han hecho una tableta, ¿no? Momento negativo, momento positivo. Bueno, esto es, reitero, cuando la profundidad es menor a los 600 milímetros. Cuando es mayor es otra cosa, en definitiva. Por eso es medio este cuento. Entonces tenemos aquí, separan ya, intentan separar la parte ya cuando obviamente crece, si vale el término. Entonces ahí tenemos algunos parámetros que utilizan y por supuesto aquí están la parte de la carga que recibe.
en ese caso. Pero, insisto, de que no llegan a resolver. Suponen, deducen, en fin, todo ese tema, siguen haciéndolo en 2D, no hacen en 3D. La presión vertical, ahí tenemos la presión vertical, cómo entran. El impacto de la carga, la presencia múltiple, bueno, todas las cosas que dicen directamente. Caso 2, cuando el tráfico es perpendicular a la estructura, cuando está enterrado. ¿A qué vamos? Sí, obviamente pasa por este lado o pasa por el otro lado. A eso se refiere por si acaso. Esa es la figura. Un ratito, cara. Entonces tenemos aquí las cargas, dependiendo de la profundidad, ahí tenemos, y se llega a esta ecuación, básicamente. En fin, todo ese tema. Vemos que realmente es bastante engorroso, no es muy poco práctico en definitiva. Bueno, nuevamente para la carga puntual tenemos esa condición. Lo mismo, el impacto y todo ese tema. Caso 1, ahí tenemos para una vía cargada, realmente paralela, perpendicular, en fin. Ahí tenemos la parte de los parámetros que se utilizan y los resultados que tenemos, ¿no? Directamente. De similar forma para la parte de las cargas, directamente. Ahí tenemos estos anchos, aquí obviamente condicionado todo eso. Cuando entran, en fin, todo este tema, hay alguna otra modificación, si vale el término, cuánto llega a incidir esta parte de las cargas. Bueno, aquí ya, una vez que tenemos eso, entonces empezamos a calcular, si vale el término, el tema de las cargas. Nuevamente, para el camión HL 93. Carga de tándem para una vía cargada. Ahí tenemos nuevamente, directamente todas las formulitas. En la parte de la incidencia de las cargas puntuales. Podemos ver cuánto es cada uno de ellos y, por supuesto, la resultante. Este es para el tándem, anteriormente vimos para el trídem, obviamente siempre se utiliza el mayor. Aquí va a ser el tándem, en definitiva, ya comentamos aquello, entonces tenemos esa condición. Bueno, ahí tenemos, intentan nuevamente entrar en tridimensional, pero no, la verdad que no. Entonces tenemos las condiciones que dice la parte del astro del RFD. La carga dinámica, aquí está, dependiendo la profundidad, el impacto, ya no es como la parte superior, sino que depende de la profundidad. Hay el porcentaje de la parte dinámica, el impacto que opera. Diría hay alguna variación. El impacto obviamente es esta, para el caso que estamos viviendo, ¿no? Nuevamente aquí las formulitas y tenemos los valores. Sobrecarga viva. Aquí tenemos la carga repartida. Antes hemos visto las puntuales, ahora estamos viendo la repartida. Ojo, reitero, para no confundirse, obviamente ya comentamos que las cargas, en este caso, hay cargas puntuales y hay carga repartida, por si acaso. El LRFD lleva las dos cargas, por si acaso. El LRFD es las cargas puntuales y las cargas repartidas. Ahora estamos viendo la parte de esta carga repartida, por si acaso. Muy bien, entonces vemos ahí la incidencia que tiene esta carga, obviamente de la carga viva para el área equivalente, altura del tema, parte de la presión, obviamente, dependiendo qué altura
tiene, a partir de ello tenemos estos valores, por si acaso, de la carga viva. Potencia del empuje de la carga viva. Aquí, nuevamente, la parte de empujes. La altura de la alcantarilla. Y obviamente que también la altura equivalente directamente con la parte de las cargas que nos dan. Ahí tenemos esa condición. Y tenemos sobrecarga vehicular, todo ese cuento que nos da la AASHTO, tenemos eso. La carga muerta, bueno, evidentemente el espesor, insisto, esto no, en puentes no es 2400, en definitiva, aquí sí reitero, es 2500. Es 2500, cara. No es 2400, porque utiliza mayor acero, ¿no? No es lo mismo, la cuantía es mucho mayor en puentes que en la parte de edificios o alguna otra estructura. Obviamente son más pesados, en fin, todo ese tema es por esa razón. Y bueno, aquí tenemos lo que dice directamente, reemplazando simplemente las formulitas, en fin, todo ese, tenemos entonces el peso superior en la pared lateral, y en fin, todo este tema, tenemos todas estas condiciones. Pero que realmente es bastante engorroso. Bueno, fuera lo que fuera, este es el método, definitivamente. Entonces tenemos para la parte superior, para la parte inferior. Carga tienen otro tipo de formulitas. Y tenemos esa parte del resultado. La carga de agua, ahí está. La solicitación que tiene. Obviamente aquí por cualquier motivo, si está en la base de ser, en la etapa de servicio, por supuesto de que, bueno, no es muy relevante, pero por cualquier motivo en la etapa constructiva habría, sí, evidentemente es bastante importante, ¿no? Directamente la parte de la solicitación de la. Muy bien, entonces tenemos aquí los estados de carga. Presión vertical del terreno, cómo se está aplicando, en fin, tenemos arriba sobrecarga vehicular, la parte de las solicitaciones laterales, superior, en fin, todo ese tema. Y por supuesto lo que hemos visto ya, las combinaciones de carga, obviamente aquí en un paquete y demás cosas, simplemente es cliquear y listo, pero aquí no, evidentemente debemos conocer y entender de qué estamos hablando, ¿no? Esto, reitero, la parte superior, esto es para el diseño, esto es para diseñar, no es lo mismo, no, aquí hay una mayoración, si ustedes ven, pero para ver las flechas y demás cosas, por supuesto de que no se mayora, no se mayora. Para el diseño se mayora, claramente, vemos, hay factores, pero para la parte de verificar flechas, no hay, por si acaso, esa es la diferencia en la parte de de considerar los estados de carga, por si acaso. Esto, insisto, estipula la AASHTO. Y pasen, en fin, todo este tema tenemos ahí. Bueno, una vez hecho esto, ves el análisis estructural con todo ese cuento, esto, para la parte de corte, en fin, todo ese tema tenemos ahí. Y por supuesto ya, ya es la parte de dimensionamiento, básicamente. Entonces tenemos ahí el dimensionamiento, están todos, no hay mayor, pero en definitiva se puede entender fácilmente, simplemente seguir por temperatura, en fin, todo ese tema. En la parte, bueno, para cada uno, en el tramo, en el apoyo, en fin, todas las condiciones tenemos que ver para cada uno de ellos. Ahí vemos directamente estado límite de servicio, reitero, más que todo es para la parte de ver la parte de las flechas. Vamos a hablar posteriormente a qué nos referimos a eso. Entonces tenemos ahí, como bien, realmente es muy engorroso con toda franqueza. Ya entrando, ya les comenté de que hemos estado en un proyecto que realmente es bastante
moroso realmente hacer todo esto. Bueno, pero la norma es la norma, ¿no? Definitivamente, no hay ninguna otra cosa. Como pueden ver, hay bastante que comprobar, si vale el término, ¿no? Definitivamente, todas estas cosas, porque realmente es bastante, muy, muy, muy engorroso, definitivamente. Estado de servicio, de acuerdo a lo que dicen, en fin, todo ese tema debe cumplir, plazo superior, para cada uno de ellos. Ahí vemos, no hay estado límite, bueno, todas las formalitas que tienen. La verdad que, con toda honestidad, es bastante moroso esto. Los muros laterales, en una cuestión práctica, honestamente, con toda franqueza, nos quería pisar directamente. Entonces aquí tenemos comparación de resultados entre el método estándar, el LRFD, hay alguna variación directamente, por supuesto que no es grande. En el diseño de similar forma, para poder ver, obviamente siempre debemos tener alguna noción, alguna idea. Ahí tenemos para cada uno de ellos qué ha pasado. Muy bien, pero antes de ello, aquí ha sido para el estándar. ¿Qué hacemos con la carga repartida aquí, por si acaso? Sabemos que la carga repartida puede funcionar, es la parte, perdón, aquí alguna pregunta, bueno, más que todo es entrar a la parte de estas formulitas en definitiva. Como ven, realmente es bastante moroso, con toda franqueza, a aplicar como experiencia, les digo, bueno, estuvimos en construcción y bueno, si realmente no le damos nosotros para que empiecen a hacer, bueno, es un problema, ¿no? Hay que le han perjudicado cuántos días, puta, ya, es un lío. Por eso nosotros saltamos al estándar HS25, cambio y fuera para que no haya ese tipo de problemas. Como ven, no es nada sencillo en definitiva, más que todo es bastante engorroso. Y muchas de estas veces no cumple, esto no se cumple. Y obviamente, reitero, cuando se arregla una parte, la otra salta. En fin, realmente es bien moroso. No, esto no lo ha llevado así directamente. No. Ustedes sí hacen, se van a encontrar con ese tipo de problemas. De poder probar todo lo que dice, no es sencillo. Con toda franqueza, ya en la parte aplicativa, por experiencia les comento de que no. Cumple una de estas cosas, no cumple la otra. Realmente es muy, 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 muy incómodo. Muy bien. ¿Qué nos falta esto? Obviamente esto es los 320 kilogramos, si vale el término, es cuando está aquí arriba. Igual como hemos visto, ¿qué pasa cuando está ahí abajo? ¿Cuánto llega a kilogramo por metro cuadrado? Obviamente ese no llega para la parte del empuje, hemos visto ya eso. Aquí arriba, antes del relleno es esto, no hay ninguna discusión. Pero ¿qué pasa si nosotros, cuánto llega a la parte superior? Esa es la pregunta. ¿Cómo se hace? Bueno, inicialmente tenemos lo siguiente, por si acaso. A ver. La superficie de la parte superior, perdón, si no habría relleno, la superficie sería ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto es eso? $15.54. Metros cuadrados. ¿Sí? Bueno, ahora lo que nos importa es cuánto de superficie llega 1,20. Crece, por supuesto, a ver, esta superficie, aquí, si vale el término,
crece 1,20. O sea, 2,40. Aquí es 6,60. Yes. La diferencia es 2,59. ¿Cuánto llega ya a la parte? Se amplía, básicamente. Entonces, de los 320 dividido, lo que llega es ahí abajo, si la presión que llega es 23,56, no llega a los 300. ¿Por qué razón? Porque evidentemente, reitero, se amplifica directamente. Entonces, el que se utiliza es este, kilogramos, y lo mismo se hace para la parte superior, para la parte inferior, y es algo similar, por si acaso. Es eso, en definitiva. Simplemente eso, si es que entramos con el LRFD. Otro de los temas que debemos entender, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a esto, vamos a entrar ya a la parte mecánica del comportamiento de la estructura. Ingeniero, ¿podría repetir, por favor, esta última parte? Muy bien, reitero. El tema inicial, la carga repartida no hemos hablado, tenemos que hablar cara. La carga repartida, reitero, esta primera parte es esto. Vamos a poner otro color para poder entender. Crece esto unamente a cada lado. Para la parte del relleno, crece esto. ¿Sí? Esto, reitero, este inicialmente es este. No llega porque este es el relleno. La superficie del relleno es este. Y ya no es. Si hubiera estado en la superficie, belleza, 320, macanudo, no hay ningún problema. Pero reitero, se agranda la superficie y obviamente la presión, igual como hemos visto cómo se reparte, digamos, con las puntuales, por supuesto que también la carga repartida obviamente sufre modificación, si vale el término. ¿Por qué razón? Porque se agranda la superficie cuando llega con el relleno, ¿sí? Entonces tenemos dos superficies, una esta y el otra. La relación que hay, 40 entre 54 es 2,56. 2,59, perdón. Si dividimos los 320 entre los 56, la carga, la presión que llega pasando el relleno es este. A eso nos referimos por si acaso. No es lo mismo. Ahora, esto no necesita ser. Cuando la carga repartida, se pone simplemente la carga repartida, no hay ningún problema, el paquete ya discretiza la parte de los nudos. No así lo que hemos visto, la carga viva. Evidentemente hay que hacer todo el cuento de repartir esa carga en los nudos, por si acaso. Es de esa forma que funciona la parte del elemento finito. ¿Esa era la pregunta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna dúvida? A ver, ¿hay alguna pregunta aquí? A ver. ¿Qué dice este terapista? Vamos a leer.
Hay que considerar el tablero para la modelación del diafragma en los paquetes. No, el paquete lo hace. Si obviamente utilizas de una forma adecuada. Obviamente, se considera. Pero el paquete, cuando lo dibujas y demás cosas, lo hace. No hay ningún problema. Por supuesto, tienes que considerar, en definitiva, sea manual o sea con paquete, obviamente tiene que considerarse el tablero, definitivamente. La carga muerta, por supuesto que tienes que considerar. Simplemente lo que se ha hecho, por si acaso, es la parte de la carga viva, es sobre un diafragma, pero el resto va, por supuesto. La carga muerta, pues, no podemos eludir, va a volar, va a hacer levitación, no, tienes que pensar claramente de que, bueno, no va a ser levitación, ¿no? Está la carga muerta, está presente, está firme ahí, no hay ninguna otra cosa, no hay ninguna posibilidad, la carga muerta está. Se toma, por supuesto, no hay, la carga muerta está ahí. Está la carga muerta. No hace levitación, no vuela, no, cara, no, ahí obviamente se considera. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Una de las cosas que sí es importante, independiente de el comportamiento mecánico, ya desde el punto de vista de la elasticidad, lo siguiente, por si acaso. A ver, todo esto ya está, ya no hay consideraciones respecto a este tema. Muy bien, una de las particularidades, por si acaso, el comportamiento de losas, lo siguiente. Esta es la losa. Espesor, ya, que sea genérico. H, digamos. La pregunta, ¿cuánto se puede deformar desde el punto de vista de la elasticidad? La teoría siempre les digo que está basado en el tema de los desplazamientos. Ingeniería es desplazamiento, definitivamente. Todo lo que nos marca es desplazamiento. ¿Cuánto es este delta? Comportamiento lineal. Bueno, de acuerdo a los autores, comportamiento lineal. ¿Qué significa comportamiento lineal? Que cuando dejan de solicitar las cargas, vuelve a su estado inicial. Eso es comportamiento lineal. Eso es lo que debemos entender. Entonces, este delta, obviamente, es igual, debe ser menor o igual a H entre 5. Esto es independiente de cualquier norma, por si acaso. Reitero, el delta, esto es lo primordial, por si acaso, independiente de la norma, ustedes deben verificar esto, y evidentemente sin mayorar la parte de las cargas. Los desplazamientos es como está. No debe subir. A ver, muy bien, pondremos un ejemplo. Digamos 20 centímetros tengo de losa. Lo máximo con las combinaciones debe ser menor o igual a 4 centímetros. No puede pasar, definitivamente esto no puede pasar. Lo primero que deben fijarse cuando hacen un cálculo es ver las probables combinaciones y que no pase esa cantidad, en definitiva, independiente de los apoyos, en fin, todo ese tema, necesariamente debe entrar en eso, necesariamente. Esa es la condición más importante, en definitiva,
para poder entender el mecanismo de funcionamiento. Reitero, esto ya es la teoría mismo de las placas, de las cáscaras, en fin, todo ese tema. Por ejemplo, augural, pequeños desplazamientos. ¿Pero qué entendemos por pequeños desplazamientos? Numéricamente, este es el pequeño desplazamiento, por si acaso. El delta, reitero, el delta debe ser menor o igual a esto. Ese es el pequeño desplazamiento. Teórica, no. Yo nosotros con teoría, ¿qué voy a ver? Puta, voy a ver en coca, puta, bola de cristal, naranjas, cara. Reitero, aquí el ingeniero debe entender esto, definitivamente. Pequeños desplazamientos se refiere a esto, por si acaso. Con los de especiales vamos a explicar, en fin, las teorías van por ese lado, por si acaso. Evidentemente, no hay una uniformidad, pero por lo menos como criterio, como experiencia, básicamente, particularmente para mí, aquí no se puede pasar esto, definitivamente, no hay. Si se pasa eso, bueno, ya es cualquier cosa, no. La teoría, la parte de los paquetes y demás cosas, hablan de que la persona debe saber entender todas estas limitaciones que hay en el paquete. Cualquiera mentira. No hay. Tienes que entender el mecanismo de funcionamiento. ¿En qué está basado esa teoría? Como hemos visto, en la parte de estructuras especiales, obviamente esto no puede ir más allá, definitivamente. Eso es, y digan, esto no puede ir más allá por si acaso. La combinación carga muerta, carga viva no puede ir sin mayorar, ojo. Mayorado es para diseño, pero para verificar estas cosas, lo primero es verificar esto. En definitiva, es ubicarnos en este tema para, reitero, insisto, usar de una forma adecuada el paquete es esto. No hay otro, por si acaso. No puede ir más allá. No es cualquiera. Eso ya son otras cosas en cuestión de investigación, qué pasa cuando está más allá, en fin, todo eso es otra cosa, por si acaso. No sé si está claro, está bien. ¿Alguna pregunta? Muro lateral. Bueno, aquí no, sencillamente ya sería muy ofensivo insistir en esto. Ahí está una idea, una noción. Bueno, obviamente ya hemos avanzado bastante, definitivamente. Nos falta entrar en la parte de los puentes losa. Hemos estado yendo dependiendo de la luz, por si acaso. No, realmente el RFD no lo han estudiado bien todavía. Sinceramente no lo han estudiado bien todavía. Porque en la parte aplicativa hemos tenido serio problema, honestamente. Nos estaban pisando los constructores. Bueno, hemos tenido que saltar al HS25. No hubo otra probabilidad. Porque realmente, aparte de todas esas tonteras, realmente es muy engorroso. Definitivamente. Como pueden ver, realmente no lo han estudiado todavía bien. Honestamente, no hay mucho conflicto entre ellos mismos. Yo particularmente no recomiendo esa parte. Yo prefiero saltar en esto a la parte del HS25 estándar. Bueno, Puente Loza, no, definitivamente no vamos a apabullar directamente. Yo lo dejo para la próxima semana, el lunes. Creo que tengo alguna tesis, pero martes sí tengo una reunión del Consejo Permanente del Hormigón. El martes, aparte creo que hay otra tesis, no sé qué cuento.
Pero en todo caso vamos a anunciar cualquier novedad en el Classroom por si acaso. Bueno, de mi parte eso es todo. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna cosa. Bueno, si no hay comentarios, si no hay más preguntas, entonces por favor vayan haciendo una vez que terminen algún tiempo para que presenten el primer proyecto que ya conocen, que ya saben, empiecen a hacerlo, ¿no? Daremos la parte de los puentes losa, ahí es la primera parte, después vamos a ver qué es lo que entramos particularmente para poder completar esta parte. Ok, muy bien. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes.